mayor la población futura, ¿no? Por el método geométrico. Ya tengo mi población futura, los redondeo al inmediato superior, ¿no? Entonces, con estos datos voy a sacar el caudal medio diario, ¿no? Yo ya sé que es la población futura por la dotación dividido entre 86.400. Con esto voy a tener mi caudal medio diario, que es 15.5 litros segundo. Con caudal medio diario voy a hallar el caudal máximo diario, que es el K1 por el medio diario. Entonces 1.4 por 15.5 me da máximo diario de 21.7 litros segundo. Entonces, si ya tengo el máximo diario, lo voy a calcular el caudal máximo horario, simplemente multiplicando por el K2. Entonces, mi K2 es de 1.8, lo multiplico por el máximo diario y tengo mi caudal máximo horario, que es 39.06 litros segundo. Listo. Eso es lo primero que debo hacer. Entonces, como ya se han dado cuenta, nuestro primer dato y el primer dato que va a revisar el ingeniero, el primer resultado para continuar a revisar, es si su caudal de diseño está bien, es decir, el caudal máximo horario. Si este caudal está bien, entonces va a proseguir a revisar, pero si no, estaría mal. Entonces, lo primero que tenemos que garantizar es el caudal de diseño. Entonces, como paso número 2, yo debo calcular el caudal unitario para diseño. ¿Y cómo lo calculo? Pues hay un montón de métodos, chicos, para calcular el caudal máximo unitario. Ya métanse en su cabeza esto, caudal unitario. Ya, este es un caudal unitario, es un valor que nos va, que vamos a multiplicar. Pero este caudal unitario puede ser de distintas maneras, ¿no? O sea, por distintos métodos, mejor dicho, puede calcular en redes abiertas. Pueden ser longitudes virtuales, pueden ser poblaciones virtuales, áreas virtuales, ¿ya? Entonces, en este caso, les voy a enseñar cómo se hace por longitudes virtuales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fórmula? El caudal unitario va a ser el caudal máximo horario que tengo aquí, dividido entre la sumatoria de todas las longitudes, ¿no? Entonces, aquí, nota, he puesto nota, si el tramo distribuye a ambos lados, se multiplica por 2, ¿no? Si el tramo... se multiplica por... Si el primer tramo AB no distribuye, no tomará en cuenta, no hay que tomar, se multiplicará por 0. Entonces, las notas entonces para tomar aquí para el diseño de longitudes virtuales, ¿cuál es? Ya debo multiplicar la longitud por los lados que va distribuyendo, ¿no? Entonces, el tramo AB, por ejemplo, no distribuye a ningún lado, ¿no? Entonces, si no distribuye a ningún lado, desde el punto A hasta el punto B, ¿variará el caudal? No, ¿verdad? Si no distribuye a ningún lado, el caudal será el mismo. Entonces lo multiplicaré por 0. A diferencia del tramo BC, si me doy cuenta, si puedo ver, que el tramo BC va distribuyendo a dos lados. Entonces lo multiplicaré la longitud por 2, ¿no? Porque está distribuyendo a dos lados. Y así sucesivamente, dependiendo a qué. Por ejemplo, el tramo BE solo distribuye a un lado, entonces multiplicaré por 1. Y así sencillo voy hallando la sumatoria de longitudes, ¿no? Entonces, caudal unitario, voy a multiplicar, voy a hacer la operación, mi máximo horario, si se dan cuenta, todavía no estoy calculando a metros cúbicos, ¿ya? Tomen esto mucho en cuenta. Si ustedes van a utilizar en metros cúbicos, les va a salir valores pequeñitos y van a perder muchos decimales, ¿ya? Entonces, les recomiendo de que su caudal de diseño lo mantengan en litros segundo. Ya luego lo van a convertir a metros cúbicos segundo, ¿no? Entonces, tenemos nuestro caudal máximo horario, 39.06, y dividido entre el tramo BE es 350 por 1, ¿no? Multiplica por 1, pues no está multiplicando por la, más los 1520 multiplicado por 2, ¿no? Que está por 2, más el último tramo, 300 por 2, ¿no? Y este 120 no está siendo tomado porque no distribuye en ningún lado, ¿verdad? Entonces será 0. Entonces, haciendo este cálculo, mi caudal unitario me sale 9.79 por 10 a la menos 3 litros segundo por metro. Eso sería litros segundo sobre metro. Esa es la unidad. Esa sería la unidad para el caudal unitario. Entonces, no sé si hay alguna duda hasta aquí.
Hasta aquí es lo mismo, ¿no, chicos? Tenemos que calcular el caudal de diseño, ya sabemos. Lo único nuevo hasta aquí que tal vez estamos viendo es este caudal unitario. No sé si hay dudas hasta ahí, chicos. Ah, sí, yo tengo una duda, pero sería de los casos. Hasta ahorita todo está bien mecánicamente o no lo he explicado muy bien, la verdad. Solamente el K1 y el K2, o sea, por qué hay esos dos factores y a qué se debe, digamos? Ya, el K1 y el K2 son factores de, ¿cómo te digo? Son factores de mayoración, ¿no? O sea, 1.4 y 1.8. ¿Por qué se toma este 1.4 y 1.8? Por ejemplo, el caudal máximo diario, eh, no sé si el ingeniero les ha mostrado, es una curva, ¿no? Es una curva de consumos, donde el caudal, el K1 se halla dividiendo el caudal pico, ¿no? ¿Cómo les digo? Sí, el consumo máximo, el pico, dividido entre el promedio. Entonces, con eso sacó el K1. Es decir, que yo no voy a poner directamente el caudal de 1, o sea, el total, el medio diario, no es lo que necesita en sí. En pocas palabras, el medio diario es lo que necesita. Pero yo debo garantizar para mi diseño que debo enviar un poco más, no puedo enviar justo. Entonces, siempre los recomendable es enviar un poco más, porque la gente, tus cálculos te pueden fallar y es mejor que sobre a que falte. Entonces, con eso, con esa gráfica, se estima este K1, estos K1 y K2, que son, como te digo, son coeficientes de mayoración para que el caudal de diseño, que el caudal que vas a distribuir a tu área o a la población, te llegue bien, ¿no? No te va a faltar. Eso, eso te garantiza, digamos. Y esto lo sacas, este coeficiente de mayoración lo sacas según la función del consumo, ¿ya? Que pueda presentar. Pero la norma te dice, ¿no? O sea, cada uno puedes mayorar entre 20% hasta 50%, ¿no? Es decir, 1.2 a 1.5. Pero para consumo horario, pues es diario, ¿no? La aducción es por día, ¿no? Porque el agua tiene que llegar en un día desde un inicio hasta un final, ¿no? Caudal máximo diario, es lo que se considera por día en líneas de aducción. Pero ya en ZEDs de distribución, ZED abierto, ZED cesada, ya lo podemos considerar por día, ¿no? O sea, el consumo tenemos que considerar por horas, porque usualmente los consumos en todos los lados, la mayoría se lo hace por horas, ya no se le da por día entero, ¿no? O sea, se le da por horas, puede darte, digamos, unas 4 horas, unas 3 horas, mucho depende del vacío, la OTB y cómo esté organizado. Entonces, aquí el coeficiente de mayoración ya debe ser un poco más, porque si a la gente le das en menos tiempo, el consumo va a ser mucho mayor. Mientras, si, digamos, ¿cómo te puedo poner el ejemplo? Un vacío que tiene agua a las 24 horas va a consumir menos agua que un vacío que, por decir, se le suministre 4 horas. ¿No? O sea, si te das cuenta en la lógica, y tal vez te ha pasado, y a muchos nos ha pasado, y a mí también, es que si tienes 4 horas, entonces lo que tú haces, aparte de consumir lo que necesitas, tú vas a prevenir que no vas a tener agua ni en la tarde ni en la noche. Entonces, ¿qué haces? Tendrás un tanque, te agasarás en bañadores, o sea, te vas a agasar agua para que no te falte, ¿no? Entonces, muchas veces esa agua te sobra, no la utilizas. Entonces, tu consumo siempre va a ser mayor. Mientras menos horas tengas para el consumo va a ser mucho mayor. Por eso, digamos, el K2 es un poquito más mayor. O sea, aquí te está diciendo un 80% más del caudal. No, no sé si me he dejado entender, tal vez. Sí, sí, y entonces solo habría máximo dos caudales, digo, perdón, dos factores, ¿no? K1, K2, o es que Exacto. fuera un caso K3, K4. No, no, no existe. O sea, si te pone ya el ingeniero K3, ya les está queriendo confundir. En la norma mismo les dice K1 y K2. K1 es para el máximo diario, que es para diseños de redes de líneas de aducción, ¿no? Y K2, este K2 ya interviene cuando se caudal máximo horario, es decir, redes abiertas o redes cesadas. Solo va a haber K1 y K2, no puede haber más.
Está bueno, Ahora, está bueno. ya. No sé si me han entendido respecto al caudal, el caudal unitario. Esto es muy importante. Pero es sencillo, ¿no? Es sencilla la formulita. Caudal máximo horario dividido entre la sumatoria de las longitudes que intervienen, es decir, a las redes que distribuye. Si distribuye a ambos lados, el tramito, digamos, distribuye a los ambos lados, entonces se multiplica por 2, porque está distribuyendo a dos lados. Si distribuye a un lado, entonces se multiplica por 1. Y 0 cuando no está distribuyendo a nada. Así de sencillo. Esto es por el método de longitudes virtuales, ya acuérdense. Longitudes virtuales, sumatoria de longitudes y, ¿no? O sea, las virtuales. Una pregunta más, Auxi. Yendo al planito que tenía de la red, Sí, en este caso, por ejemplo, el tramo de BE, el tramo de BC, comparten, se puede decir, en el primer manzano, en la esquina del manzano, justamente ese. No afecta en nada, exacto. ¿no? Afecta, ya puede afectar un poco, porque usualmente en el examen se les va a dibujar bien ya, pero yo lo he dibujado esto a propósito para explicar lo siguiente. Um, eh, digamos que tú aquí tengas una cierta cantidad o por longitudes virtuales hablaremos por un momento, ¿ya? Entonces, por longitudes virtuales aquí no afecta, ¿verdad? Mira, porque lo que tú estás considerando es que según la longitud va a considerar el caudal. Es decir, mira, tu caudal de diseño va a venir de A a B sin cambiar, ¿verdad? Porque no está distribuyendo nada. Pero cuando llegue al punto B, este nodo, ¿no? Entonces, el agua se tiene que distribuir a ambos lados, ¿no? ¿Verdad? Aquí y va a entrar abajo. Pero nosotros sabemos por lógica dónde debería distribuir más agua, a la parte derecha o a la parte inferior. ¿Dónde debería distribuir más agua? Obviamente al lado derecho, ¿no? Porque vean aquí, mientras más longitud estamos considerando, mayor va a ser la distribución que se va a tomar. O sea, aquí 350 va a tomar menos. Pero este cálculo no es muy exacto por longitudes virtuales. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo tengo aquí 3 kilómetros? 3 kilómetros. Y aquí tengo menos longitud. Pero aquí solamente es 3 kilómetros, voy a tener menos casas que las del lado derecho. Ahí ya mi cálculo ya estaría variando, ¿verdad? Tendría que considerar más al lado derecho, a pesar de que la longitud sea mucho mayor aquí abajo. Por eso longitudes virtuales no contempla mucho, no ve mucho a la realidad, digamos, ¿no? De cuántas casas hay, todo. Por eso existen los métodos de longitud virtual, áreas virtuales, ¿no? O sea, con áreas virtuales, ¿a qué me estoy refiriendo? Que tú tienes que considerar, si en este tramo hay más área lo que va a distribuir, entonces va a entrar más agua. Entonces ya eso ya te da un indicio, digamos, de que hay más manzanos, ¿no? Pero mucho más exacto sería por poblaciones, ¿no? O sea, si yo sé en este tramo BC que hay más población que el tramo sumado de BC y CD, entonces yo debería distribuir más agua al tramo BE, porque estoy contemplando de que hay mucha más población, ¿no? Porque eso puede ser lotes vacíos, puede haber casas de un piso, dos pisos, pero ¿qué pasa si este tramo hay edificios en este tramo? Entonces, posiblemente en el tramo BE va a haber mucho más gente, entonces necesito más agua que al otro lado. Entonces, por eso, por poblaciones virtuales es mucho más exacto. O más exacto todavía, digamos, ya tienes, digamos, por número de lotes, ¿no? Es mucho más exacto. Pero por el momento estamos haciendo por longitudes virtuales. No sé si se ha entendido esa parte. Es muy importante. ¿Todo positivo por el momento? Ya, entonces continuaremos. ¿O no hay nadie? No sé si tranquilo. Ya, entonces,
A ver, creo que había escrito. Ya, todo positivo. Entonces, continuaremos. Entonces, como número 3, chicos, calcular los caudales de demanda de cada nodo. Es muy importante, ¿no? Vean que nosotros ya tenemos nuestro caudal de diseño que va a ir desde A a B, o sea, el caudal que va a entrar a la red. A partir de B ya está entrando lo que es la red, ¿no? Y el caudal máximo horario va a venir desde A hasta B sin cambiar. Pero ahora sí necesitamos calcular qué cantidad de agua va a entrar al lado BC para distribuir a todo esto, o qué cantidad de agua necesitamos para el tramo BE. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Entonces, para el cálculo, ¿ya? Vean que el caudal del tramo que vamos a requerir en cada tramito no es más que el caudal unitario que hemos calculado anteriormente por la longitud de ese tramo, del tramo que estamos analizando. Sencillo, ¿no? Esa es la fórmula. Entonces, para el tramo AB, el caudal es el caudal máximo horario, porque no distribuye en ninguna parte. Es obvio, ¿no? Es obvio. No va a distribuir a ninguna parte. O sea, no distribuye a ningún lado. Entonces sería innecesario calcular cuánto va a distribuir en este tramo, ¿no? Si no está distribuyendo nada. El caudal es el mismo, no cambia, porque no está distribuyendo nada. Perfecto, entonces no tengo ningún lío en el primer tramo AB, porque no está distribuyendo. Se siguen manteniendo los 39.06 litros segundo, mi caudal de diseño, caudal máximo horario. Ahora me voy al tramo BE. El tramo BE me dice mi caudal unitario que es 9.79 por 10 a la menos 3 por la longitud del tramo. ¿Cuál es la longitud del tramo BE? Su longitud es de 350. Ah, pero no me olvido también. ¿A cuántos lados estará distribuyendo? A solo un lado. Entonces multiplico por 1. Multiplico por 1, no cambia, sigue siendo los 350. Hago la operación con mi calculadora y me sale que mi caudal del tramo BE es de 3.43 litros segundo. Ah, perfecto. Ya tengo el primer tramo calculado. A ver, para el tramo ahora de B a D, se debe aplicar la ecuación de continuidad. Es algo que ya hemos aprendido, ¿verdad? El ingeniero Rodríguez, el negrito, siempre nos dice, ¿no? Agüita que entra, agüita que sale. Entonces debe haber continuidad en cada nodo. Si aquí está entrando un caudal al tramo B, debe salir lo mismo, ¿no? La sumatoria de lo que sale debe ser lo mismo. Agüita que entra, agüita que sale. Pero es muy fácil, ¿no? Calcular. Vean que si hacemos una ecuación sencilla, tenemos el caudal que está entrando del AB al nodo, 39.06 litros segundo. Y también tenemos del tramo BE que habíamos calculado, 3.43. Entonces, ¿cuánto saldrá aquí? Simplemente hacemos la diferencia, ¿no? Despejamos. Los 39.06 les restamos los 3.43 y me va a dar 35.63 litros segundo. Ese sería el caudal del tramo BC. Ahora, no quiero calcular de esa manera. Calculo de otra manera. ¿Cuál sería la otra manera? ¿No? Creo que aquí no está contemplado. Pero lo vamos a hacer en la siguiente. Ya creo que no lo he escrito. Hay otra manera más de calcular el tramo. Este tramo BE. BC, ¿no? Entonces, ahora lo que nos faltaría, ya tenemos el caudal de AB, de BE y de BC. Lo que nos falta es el tramo CD. ¿No? Entonces, para el tramo CD, lo mismo. La misma ecuación, el caudal unitario por la longitud. El caudal unitario no va a variar, es constante el caudal unitario, es el mismo. Lo que va a variar es la longitud del tramo, la longitud virtual. Ahora, ¿cuánto es la longitud del tramo CD? Son 300 metros, pero multiplicado por 2, ¿no? Porque está distribuyendo a dos lados. No hay problema, multiplico por 2 y me sale 6.85 litros segundo. Perfecto. Entonces, en una tablita, creo que no se ve bien aquí la foto, la imagen. En una tablita, yo debo ponerme, bueno, no es una tablita, ¿no? Es que esto ya es, me ha dado flojera, la verdad, hacerme el procedimiento, pero
Es lo que les voy a explicar ahora, ¿no? Ya tengo los tramos AB, BE, BC y CD, ¿no? Los caudales en litros segundo. Pero yo los caudales para calcular qué diámetros voy a necesitar para cada tramo, para eso calcular los caudales. Para poder proyectar más o menos para cada caudal de tramito, qué diámetro va a corresponder a cada tramo. Entonces, para eso, yo voy a utilizar la ecuación de Hazen-Williams. Pero para la ecuación de Hazen-Williams, yo sé que esos caudal lo debo tener en metros cúbicos segundo. Entonces, lo divido cada caudal entre 1000 y ya tengo los caudales, ¿no? Con sus respectivas longitudes, obviamente, de cada tramito. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora, vean, es que yo voy a calcular los diámetros. Yo voy a poner los diámetros. Ahora, ¿cómo voy a calcular? A ver, les pregunto, chicos. ¿Cómo calcularía yo los diámetros? Es algo muy básico, pero muy importante para que puedan entender y captar la idea. ¿Cómo calcularía el diámetro? El truco está en las redes abiertas, chicos, que deben considerar como si fuera una red de línea de aducción por tramos. Por ejemplo, la opción 1 es que el agua vaya desde A, B, B, C y C, D, ¿no? Así, vaya hasta aquí. Es como una línea de aducción, ¿verdad? Es como si estaría empezando aquí y terminara aquí. La otra manera de que el agua fluya es de que vaya de A a B y de B a C, ¿no? Entonces, una línea de aducción por aquí. Entonces, es lo mismo. Entonces, de la misma manera, yo podría asumirme HF, ¿no? Asumirme HF en cada tramito, voy hallando el diámetro teórico, luego el comercial y del comercial su HF de cada tramito, con su respectivo caudal. Pero más fácil es utilizar el siguiente criterio, ¿no? Yo sé que la velocidad en cada tramo debe ser entre 0,3 a 2 metros segundo, ya no es hasta 5. La norma me dice que en redes de agua potable debe ser desde 0,3 hasta 2 metros segundo. Entonces, yo puedo tomarme con la ecuación de la velocidad, puedo asumirme una velocidad de 1 inicial, ¿no? Y sacar ese diámetro, un diámetro teórico. Y luego de ahí le redondeo o lo llevo a un diámetro comercial. Entonces, ese diámetro comercial sería esto, ¿no? Para el tramo BE 0.250 milímetros, para el tramo BE 75 milímetros, BC 250 milímetros y CD 100 milímetros. No sé si hasta aquí se ha entendido o se han perdido para poder continuar. ¿Todo bien entonces hasta ahora? Listo. Ya entonces, lo importante entonces, voy a volver un poquito a explicar, ¿no? Otra vez, un resumen corto. Lo importante entonces, ¿qué es? Necesitamos para saber, ¿no? Para saber qué diámetro va a corresponder a cada tramito, necesitamos obligatoriamente saber qué caudal va a corresponder a cada tramito. Si yo ya tengo cada caudal, entonces con la ecuación de velocidad me asumo la velocidad a 1 y con eso ya saco el diámetro. Obviamente, si me asumo la velocidad, me va a salir un diámetro teórico, ¿no? Y de ese diámetro teórico yo lo llevo recién a un diámetro comercial. Y ese sería esto. Ah, perfecto. Entonces, con la ecuación de Hazen-Williams, yo ya tengo el caudal de cada tramo, ¿no? Tengo C, que es 150 en este caso, el diámetro comercial para cada tramito. Entonces, yo voy a hallar los HF de cada tramito, por su respectiva longitud, obviamente, ¿no? Entonces, los datos que necesito es caudal, longitud, diámetro, pero cada uno correspondiente con sus datos. No puedo utilizar un mismo caudal, ¿no? Como líneas de aducción. Aquí debo considerar que el caudal va a cambiar para cada tramito, porque es otro. Obviamente, con su respectiva longitud de cada tramo y con su respectivo diámetro. Y listo. Ya tengo yo calculado todos los HFs de cada tramito.
y también debo verificar las velocidades, obviamente. Perfecto, entonces yo ya tengo mis HFs y mi velocidad. Entonces, ahora sí podemos ir al siguiente cálculo. La altura del tanque. ¿Cómo voy a calcular la altura del tanque? Que es muy importante y lo que me está pidiendo en el examen. La altura total del tanque va a ser igual a la diferencia de cotas entre los puntos o los tramos más críticos. Es decir, desde el inicio hasta un punto crítico. ¿Cuál sería ahora ese punto crítico? Sería un punto más bajo de la cota de donde está, digamos aquí. O sea, me refiero a esto. Si mi tanque está ubicado en el punto A, que está a 2621, ¿cuál sería el punto más crítico para que haya la diferencia de cotas? ¿Sería un punto más bajo a este o un punto más alto? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería lo más crítico? Obviamente lo más crítico sería una altura más alta, ¿no? A esto. Es decir, viéndolo de perfil, mi terreno, si va subiendo, entonces me va quitando presión. Entonces mi punto más crítico es la diferencia de un punto más alto a mi altura de tanque. A mi altura de terreno donde va a estar el tanque. Entonces esto es 2621. Aquí va bajando, aquí baja, al siguiente tramo sube y vuelve a subir. Y ahora el siguiente tramo baja y sigue bajando. Entonces, si es más bajo, la presión está a mi favor, no hay ningún problema. Lo que sí voy a considerar es considerar el tramo más crítico, que sería un punto más alto. Entonces, el punto más alto sería este D. Entonces hago una diferencia de cotas. Perfecto, ya tengo aquí el delta H, ¿no? Más la presión mínima que debo considerar. ¿Cuánto es la presión mínima que debo considerar en cada punto? Aquí me está dando dato. 10 metros columna de agua. ¿Qué más? Debo sumar todos los HFs hasta el punto crítico. ¿A qué se refiere? Yo debo considerar la sumatoria de los HFs, las pérdidas, al tramo más crítico, es decir, desde el inicio hasta el punto más crítico, hasta aquí. Entonces, como este es el D, es el punto más crítico, entonces será esto, ¿no? Debo sumar los HFs de AB, de BC y CD. Esto es sumatoria, debo sumar estos tres. Y no sumar el tramo BE, porque no le corresponde, ¿no? El tramo más crítico es este. Eso nomás debo sumar. Y con eso, yo ya tengo una altura de tanque. Y listo, eso es todo. Ahí terminaría mi examen. Ahora, aquí hay otro ejercicio similar, ¿no? Ahora aquí, por ejemplo, vea, aquí hay un tanque de almacenamiento, ¿no? A ver, ¿cuál es este? Este creo que está un poquito más completo. Entonces, en este ejercicio es lo mismo, ¿no? Solo que ya aquí, digamos, el caudal de diseño ya directamente lo vamos a hacer con 20.6 litros segundo, para no calcular, hacer lo mismo. Entonces, el caudal máximo horario ya tengo, ¿no? Mi caudal de diseño, 20.6 litros segundo. Yo lo debo llevar a metros cúbicos, ¿no? Lo puedo llevar, pero por el momento les había dicho que no es tan necesario, ¿no? Es mejor tener los caudales unitario y de cada tramo en litros segundo, para que no me esté saliendo con muchos decimales y no perder, ¿no? Ahora, una cosa que debemos tomar en cuenta, y que es muy importante y no lo están tomando en cuenta ustedes, porque estoy seguro que no lo están estudiando, pero lo van a hacer, ¿ya? Es preguntarse, ¿por qué método voy a hacer en examen? ¿Lo haré por longitud virtual, área virtual, población virtual? ¿Cuál de los métodos voy a utilizar? ¿Ya? Entonces aquí les va el siguiente guachito, si gustan tomarlo así, o el truco. Es lo siguiente: si no tienes ninguna información de área o cuántos habitantes hay o cuántas casas hay aquí en los manzanos, lo haces por longitudes virtuales.
Pero si aquí en cada manzanita te dice, aquí hay 20 casas, aquí hay 30 casas, aquí hay 80 casas, o hay 80 familias, o aquí, digamos, hay, no sé, en vez, digamos, en cada manzanito va a haber, les va a haber numeritos aquí, pero esos numeritos va a querer decir que son habitantes, entonces lo toman por poblaciones virtuales. De eso depende su examen, por qué método lo van a hacer, ¿no? En este caso, vean, si no hay datos de población en los manzanos, se debe realizar por el método de longitud virtual, porque no tengo más datos, no tengo de dónde más agarrarme. Entonces debo realizar por longitudes virtuales. Ah, perfecto. Ya tengo mi caudal máximo horario y nuevamente calculo mi caudal unitario, ¿no? Por longitudes virtuales, por lo mismo que acabo de decir hace rato. Entonces, lo mismo, recordar que la longitud total se debe tomar en cuenta de cuántos lados distribuye el agua, ¿no? Ya sea uno o dos lados, mucho depende de cuántos se distribuyen. Por ejemplo, aquí está a dos lados, un lado y un lado, no hay lío, ¿no? Entonces, hago eso. 120, que sería el tramo BC, por 2, ¿no? 130 por 2, 90 por 1 y más 100 por 1. Entonces, vean, aquí está calculando eso. Entonces, mi caudal unitario va a ser esto, calculado. Litros segundo por metro. Así de, ese es mi caudal unitario. Entonces, como paso número 3, habíamos dicho que debemos calcular los caudales de cada tramito. ¿Cuánto será el caudal que va a venir en cada tramo? Entonces, ustedes lo pueden tomar el caudal unitario así como está, ¿no? Pero a mí me gusta tomar el caudal unitario en fracción, ¿ya? Para no perder decimales. ¿Ya? Les recomiendo de que tomen en fracción, para que no pierdan muchos decimales. ¿Ya? Entonces, el caudal AB. ¿El caudal AB cuánto va a ser? Obviamente, ¿no? Si no va a distribuir a ningún lado, debería ser el mismo caudal de diseño, caudal máximo horario. Entonces, verifiquemos, ¿no? A ver, si utilizamos la ecuación, que es el caudal de tramo, caudal unitario por longitud, verifiquemos. ¿Cuánto es mi caudal unitario? Aquí tengo 20.6 entre 690, ¿no? Que es la longitud de toda la sumatoria de las longitudes, multiplicado por el tramo. ¿Cuál es ese tramo ahora? ¿No? En pocas palabras, chicos, aquí tienen que tomar en cuenta, la longitud aquí por virtuales, esta LI no significa que solamente ese tramito. La LI por longitudes virtuales o por áreas virtuales no significa que solo es ese tramito, chicos. Esto es muy importante. Significa que esto es para todo lo que está distribuyendo, ¿no? Entonces, el tramo AB, ¿será que solo está distribuyendo para aquí, para este tramo? ¿O está distribuyendo el tramo AB para todo esto? ¿Cuál creen ustedes? ¿Será que el tramo AB solo distribuye a esto, al tramo AB? ¿O el tramo AB también tiene que distribuir a todo lo que viene por detrás? Obviamente, ¿no? Que el tramo AB debo considerar y que debería ser para todo. Ah, entonces, si yo considero eso, ¿cuánto será la longitud para todo? Si sumo y hago otra vez todo, me va a salir 690. Entonces, 690 se va. Ah, y por eso me sale 20.6 litros segundo. Pero es obvio, ¿no? Es lo que habíamos dicho. Si el caudal no distribuye, si el tramo no distribuye a ningún lado, el caudal va a seguir siendo el mismo. Entonces, aquí les estoy demostrando que por qué, ¿no? Entonces, aquí hay una respuesta que puse. ¿Por qué 690? Entonces, porque en el tramo AB no distribuye a ninguna casa, ¿no? Por lo cual el caudal se mantiene. Por otra manera, también la longitud a distribuir es al total, ¿no? Obviamente, lo mismo que les he dicho. El tramo AB está distribuyendo a todo, y eso es lo que significa en la ecuación para el caudal de cada tramito. Eso es lo que significa. Esta longitud no significa que solo ese tramito, significa que a todo lo que va a ir por detrás. Muy importante tomar en cuenta eso. Perfecto, tengo mi caudal AB, entonces me paso a mi caudal BC. Lo mismo, la misma ecuación,
caudal unitario, lo sigo utilizando en fracción para no perder decimales, y mi tramito tiene 120 por 2, ¿no? Porque distribuye a ambos lados, el tramo BC, DC, perfecto. Tengo mi caudal, listo, no hay ningún lío. Pero el tramo CD, ahora, el tramo CD, habíamos dicho que lo puedo calcular por agüita que entra, agüita que sale, ¿no? Por continuidad. Lo que entra debe ser igual a lo que sale. Pero también les había dicho que hay otra manera de poder calcular. Eso es lo que ahora les voy a enseñar, la otra manera. Y vamos a verificar que debe salir lo mismo. Entonces, el tramo BD es el caudal unitario por la longitud que va distribuyendo por detrás, por todo. Entonces, la longitud del tramo BD, ¿cuál sería? 130 por 2. Pero no solamente es esto, sino he dicho que debo considerar por todo el tramo que está considerando por detrás. Entonces, 130 por 2 más los tramos que están por detrás, 90 por 1 y 100 por 1. Eso es lo que yo debo considerar, ¿no? Distribuye a 3 tramos, ¿no? El tramo BD distribuye a 3, o sea, lo mismo que les he dicho, y vuelvo a repetir porque es muy importante. Esta longitud virtual es la longitud que está distribuyendo a todo, ¿no? Ahora, ¿por qué distribuir solo aquí? Porque aquí atrás ya no hay nada, entonces solamente es este tramo. Mientras aquí el tramo BD no solo distribuye aquí, sino también debo considerar por todo lo que está atrás, porque también esta tubería se encarga de llevar agua para este lado, pero también va a llevar agua para que se distribuya al fondo, ¿no? Eso es, en pocas palabras, lo que pasa en la ecuación. Listo, entonces calculo el tramo BC, que es 13.44 litros segundo. Ahora, probando la continuidad en el punto B, lo que habíamos dicho, entonces hagamos la diferencia. Agüita que entra, agüita que sale. 20.6 menos 7.16, ¿cuánto sale el caudal? 13.44. Vean que sale lo mismo, 13.44. Entonces verifica lo que acabo de decir. Pueden hacer por ambos métodos, ¿ya? Es indistinto. Pero lo que yo quería enseñarles es que también se puede hacer de esta manera para que puedan entender en el fondo qué es lo que está queriendo decir la ecuación en el fondo. Eso es lo más importante. No simplemente saber mecánicamente, ¿no? Hay que saber en el fondo qué está pasando. Listo. Entonces, ojo, la continuidad solo podrá hacer en el nodo donde la tubería que llega no distribuya agua. ¿Ya? Es muy importante. No puedo hacer yo agüita que entra, agüita que sale en el punto D. ¿Ya? Solamente se puede hacer en los nodos donde por detrás el tramo no distribuye nada de agua. Solamente ahí voy a poder hacer. ¿Ya? ¿Por qué no voy a poder hacer continuidad en el nodo D? A ver, alguien quiere que me responda eso para saber si están o no están. ¿Por qué no puedo hacer continuidad en el nodo D? No, más o menos vas por ahí, pero casi, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? El caudal en este puntito, una vez aquí, ¿ya? En el nodo, en el tramo BD, ¿no? Entonces, cuando se hace continuidad en el nodo D, sí va a cumplir, porque aquí por detrás no está distribuyendo nada. Pero a diferencia del tramo BD, mira, ponle que digamos aquí está distribuyendo 10 litros segundo, supongamos, en el tramo BD. Pero el agua va a partir aquí con 10 litros segundo. Pero esos 10 litros segundo no va a llegar aquí enterito hasta el tramo D. A medida que se vaya consumiendo la gente, ya no va a quedar esos 10 litros segundo, ¿no? Entonces va a haber menos agua. Entonces no es lo mismo que tú consideres en este tramo que los 10 litros segundo va a llegar hasta el final, a este punto, al tramo D, intacto. Estarías considerando mal, porque ¿dónde está lo que se ha consumido el agua? Entonces aquí ya no podrías hacer continuidad con los 10. Sí podrías hacer continuidad si tú consideras cuánto se ha consumido aquí y tienes este caudal ya sobrante que está llegando aquí. Ahí sí puedes hacer continuidad.
Pero mientras, si no consideres eso, no lo puedes hacer. No sé si se ha entendido eso, porque es muy importante también. Porque algunos en su examen agarran continuidad aquí, pero más fácil continuidad es igual. Agarran continuidad en D y ya la han pelado. ¿Se ha entendido esa parte? Ya, entonces vamos bien. Ya, entonces creo que he anotado la mayoría de las cosas que hay que tomar en cuenta, ¿ya? Y se los voy a mandar una vez que termine la clase. ¿Ya? Entonces, vayamos al tramo DE. Entonces, el tramo DE y DF, como podemos ver, no hay mucho lío, ¿no? No hay mucho lío. Porque el caudal unitario va a ser por la longitud virtual respectiva y por todo lo que vaya atrás. Entonces, como no hay aquí nada por detrás, entonces no hay nada que considerar, solamente esta longitud y por uno, ¿no? Por un solo lado hay que multiplicar aquí, por lo que está distribuyendo. Y lo mismo para el tramo de F. Hago eso. ¿Dónde está? Me voy aquí a mis cálculos, caudal unitario, en fracción yo siempre lo uso para no perder decimales, lo multiplico por 90 por 1, que es lo que está distribuyendo ese caudal, ¿no? 2.69 y 2.98. Ya, listo, ya tengo todos mis caudales de todos mis tramos. Perfecto. Ahí he acabado. Ahora sí, yo voy a empezar a calcular mis diámetros, ¿no? Para cada tramo de su respectivo caudal, cuánto de diámetro corresponderá. Entonces, el cálculo de diámetros de tramos para C de 150, de 140 en este caso, para cada tramo se partirá del criterio de la velocidad, como velocidad máxima, ¿no? O sea, velocidad mínima y máxima. Sería 0,3 hasta 2 metros segundo. No puede ver. Entonces, se podría tomar el intervalo de 1 metro segundo, ¿no? Para garantizar que no sea ni mucho ni poco. Y con eso voy a hallar mi diámetro, ¿no? Entonces, aquí está en la ecuación de la velocidad para el tramo AB. Estoy haciendo aquí la demostración. Mi velocidad lo voy a tomar 1. Mi ecuación es 4 por caudal dividido entre pi por el diámetro al cuadrado, ¿no? Despejo aquí el diámetro, me sale la raíz cuadrada de 4 y no me olvido, ¿no? Vean aquí que mi tramo AB, mi caudal es de 20.6 litros segundo. Lo divido entre 1000 para que yo siempre deba tener en metros cúbicos segundo. No me olvido eso. Listo, ahora aplico la ecuación y teóricamente, con la velocidad que me ha asumido, me sale 162 milímetros, ¿no? 0.162 metros. Diámetro comercial. ¿Lo puedo reducir o lo puedo aumentar? No hay ningún problema, ¿no? Según lo que yo aumente o reduzca, es lo único que va a variar es mi HF, ¿no? En este caso, mi comercial, vean que lo estoy reduciendo, 150. Entonces, si yo reduzco mi diámetro, por ende, ¿qué me va a dar? Que mi HF va a ser mucho mayor, ¿no? Va a ser un poquito más. Pero mi velocidad también va a ser un poquito más, porque la velocidad va a aumentar, porque estoy achicando el diámetro, ¿no? Esos dos. Si reduzco el diámetro, mi velocidad va a aumentar y mi HF también va a aumentar. Pero no hay lío. No hay lío. Entonces, calculo mi velocidad real. La real será con 150 milímetros de 1.17 metros segundo. Lo mismo que les dije, ¿no? A un principio me ha asumido 1, me salía un diámetro teórico. Pero si lo reduzco, mi velocidad va a aumentar. Va a aumentar un poquito más, ¿no? 1.17 metros segundo. Perfecto, con la ecuación de Hazen-Williams hago lo mismo. Mi caudal de diseño, ¿no? De mi tramito, en metros cúbicos segundo, siempre. Reemplazo mis valores, C de 140, 150 mi diámetro, HF lo que voy a hallar, y el diámetro. No, mejor dicho, la longitud. La longitud solito. Ya no cometan el error. Hay diferencia. Aquí la longitud es solamente la total. No tienen que multiplicar la longitud por 2. No, aquí por 2, ni por 0, ni por 1. La longitud se toma como tal en la ecuación. Para los caudales de tramos sí consideran por cuánto se distribuye. Pero para el cálculo de los HF ya no consideran eso. Ya es muy importante recalcar eso, porque a veces se confunde. No es necesario. Entonces, mi HF a B es de 2.64 metros columna de agua. ¿Listo? Entonces, así sucesivamente voy a ir hallando mis HFs de cada tramito, ¿no? O sea,
Vean que todo se ha asumido con velocidad A1, luego lo he redondeado y ya he sacado todos mis... Es lo que anteriormente les había mostrado. Esto es un resumen, ¿no? Pero ya en este ejercicio me he dado la molestia ya de poder hacer cada ejercicio reemplazando así, y en su examen tienen que hacer así, ya en su examen si le ponen así ya está, ya va a estar mal. En su examen tienen que hacer reemplazando todo, ya paso a pasito. Eso es lo que el ingeniero cuenta. Sí o sí deben hacer ecuación, reemplazo, valor, ecuación, reemplazo, valor de cada tramo. Entonces he hecho mis cálculos, ¿no? He hecho de todos mis cálculos y perfecto. Ya tengo de todos mis tramos cuánto es el diámetro comercial de cada tramo y cuánto es el HF correspondiente a ese diámetro comercial. Perfecto. Entonces voy a aquí cálculo de presión, ¿ya? Cálculo de presión. Entonces, para los cálculos de presión, es como si fuera una línea de deducción normal. Me dibujo, ¿ya?, el tramo AB. Entonces, yo ya tengo aquí mis cotas, ¿verdad? ¿Cuánto vale? Tengo mis cotas. Y con mis cotas es como si fuera una línea de deducción. Empiezo aquí, termino aquí, cuánto de diferencia de cotas tengo. Y mis HF ya tengo calculado, ¿no? Es lo bueno. Con mis cálculos yo ya tengo incluso calculado mi HF. La diferencia de cotas de tramo AB es de 43, pero yo ya tengo mi HF desde 2.64 porque ya he calculado arriba, ¿no? Mi tramo AB ya tengo calculado. ¿Dónde está mi tramo AB? ¿Dónde está? Aquí está, mi tramo AB. ¿Cuánto pierde? HF 2.64. ¿Con qué diámetro está? Con 150. ¿No? ¿Viste? 2.64 es mi HF. Entonces aquí ya no hay mucho lío, ¿no? Ya tengo mis pérdidas, no hay mucho lío, ya tengo calculado todo. El resto mi HF y mi presión residual me sale 40.36. ¿Listo? Ahora, del tramo BC, mi presión residual me está quedando, ¿no? Del anterior tramo, el tramo B, en este punto B, la presión residual es de 40.36. Entonces debería mantenerse para los otros tramos también, 40.36. Aquí, como la diferencia de cotas sigue bajando, entonces se suma, ¿no? Positivo. La diferencia de cotas se va sumando, porque la presión, el terreno está a mi favor. Les resto el HF que corresponde, ¿no?, a ese tramo, que ya tengo calculado arriba igual. Me sale la presión residual de 38, ¿no? Entonces, del tramo, ahora vean que aquí estoy haciendo del BD. Ahora, del BD se sigue manteniendo los 40.36, ¿no? Esa es esta parte de aquí que quiero que entiendan. El tramo B, en este nodo, la presión residual se va a mantener para el tramo BD y para el tramo BC, porque está continuando el mismo, ¿verdad? Aquí la presión residual se va a mantener, va a ser la misma para los dos, el inicio. BD y BC. Eso es muy importante. Aquí está, ¿ve? BC y BD, ¿no? Como está partiendo en B, entonces la presión es 40.36, entonces para el otro también tiene que ser 40.36. Y hago lo mismo. Les resta el HF que le corresponde y le sumo también, ¿no? Obviamente, si aquí está mal. Aquí un error de, pero se tiene que restar la diferencia de cotas, ¿no? Pero toda esta diferencia tiene que estar en valor absoluto y tiene que ser más, ¿verdad? Siempre es más. Si el terreno está a tu favor, obviamente. Si es hacia arriba el terreno, entonces es negativo. Eso nomás lo que varía. Por ejemplo, aquí, en el tramo DE. En el tramo DE el terreno va subiendo, entonces se resta, ¿no? Se resta a todo esto, la diferencia de cotas. Ahora, esta diferencia de cotas siempre tiene que estar en valor absoluto, ¿no? Para que no te confundas. Entonces, lo mismo, calculo, bueno, no tengo que calcular nada, ya hago la operación, ya sé cuánto pierde en cada tramito que he hecho más arriba y así de cada uno respectivamente, de cada tramito, y listo. Y de esa manera ya tengo calculado las presiones de cada uno, ¿no? Solo que si se dan cuenta, aquí está un poco incompleto y aquí también, ¿no? O sea, lo que no está aquí está en el otro ejercicio y lo que no está aquí está en el otro, ¿no? En pocas palabras, ¿cuál sería el progreso? Una vez que ustedes tengan su caudal de diseño, ustedes tienen que hacer esto, sus cálculos de cada tramito, así. Y una vez que ustedes tengan el cálculo de cada tramito,
Perdón, aquí hay algo que no lo estoy explicando. ¿Cuál es la diferencia en estos dos ejercicios? Que aquí es tanque de almacenamiento que está sobre el terreno. Y aquí, en este ejercicio, es un tanque elevado. Hay diferencia, ¿no? Por ejemplo, en este ejercicio me pide la altura de tanque. En este ejercicio no me pide la altura de tanque porque es un tanque de almacenamiento apoyado sobre el terreno. Entonces, por eso aquí ya no calculo yo lo que es la altura. Entonces, no importa, ¿no? Entonces, si está sobre el terreno, entonces parte de aquí mi línea de comando y empiezo a arrastrar hacia abajo, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si aquí no fuera un tanque apoyado al terreno, fuera un tanque elevado? No importa, ¿no? Entonces, con este método, con este ejercicio de aquí, yo ya sé cómo calcular mi altura de tanque, ¿no? Considerando estos factores. La diferencia, en sí, aquí falta un poco más. ¿Cuáles serían los correctos? Altura diferencia de cotas entre los más críticos, obviamente, más la presión mínima, más la pérdida por fricción desde que inicia hasta el punto más crítico, más la pérdida por accesorios locales, ¿no? Si les pide consideración, no, más una altura de seguridad, que puede ser desde 2 hasta 5 hasta 10. Ya pues, la altura de seguridad ustedes se consideran. Y listo. Como ya tienen la altura total. Entonces, para su cálculo de presiones, el cálculo va a empezar a partir de la altura que ustedes hayan considerado, altura de tanque. La línea de comando empezará desde la altura de tanque, línea de comando, y empiezan a arrastrar como si fuera una línea de deducción normal, ¿no? Así como saben calcular y listo. Eso es todo. Y al final de su cálculo pueden hacerse una tablita resumen, ¿no? Para que el ingeniero pueda ver, digamos, aquí su trabajo, ¿no? Y mucho mejor si dibujan sus valores aquí, ¿no? De los diámetros y aquí las presiones, pueden dibujarse un gráfico de las presiones, ¿no? Y eso es todo. Eso sería lo que es líneas de deducción por longitudes virtuales. No sé si se ha podido entender, chicos, solamente es eso. No sé si tienen dudas. ¿Todo bien? Entonces, chicos, ya. Entonces, eso nomás es, chicos. Se los pasaría los archivos para que puedan revisarlo y lo vean, ¿no? Para que puedan practicar otra vez los ejercicios. Tal vez me he equivocado en type o tal vez tenga algún error. Ya, pero la lógica y lo que se debería proceder es lo mismo. No hay ninguna variación. Ya, chicos, entonces eso sería todo. No sé, a ver si tal vez alguno de los compañeros haya grabado, espero que lo pueda subir al grupo, o creo que hay un grupo de Telegram donde suben los videos también, no hay ningún problema. Sería bueno que lo compartan. Ya, chicos, eso sería todo entonces por hoy. Ya para siguientes clases voy a traerles ejercicios ya con un poquito más de nivel, ya con algunas cositas que falta todavía que deben considerar, ya. Pero ese es el inicio, es la entrada, el calentamiento. Ya algunos ejercicios ya son un poquito ya. Hay algunas cositas que varían, pero es lo mismo. Los cálculos, el procedimiento es lo mismo, es mecánico. ¿Ya? Entonces, tienen que aprovechar mucho a lo que es red abierta. Es muy mecánico, la metodología es lo mismo. Hay unas cositas nomás hay algunas trampitas nomás donde te confundes, pero eso ya lo vamos a ir puliendo con los ejercicios. Ya, chicos, entonces, si no hay más preguntas, si no hay nada más, entonces quedaríamos aquí. ¿Ya? Entonces, cuídense, chicos, y hasta luego.